¿Qué concepto tiene, doctora Olga Lucía Velázquez, de esto que ha pasado con el presupuesto que lo ha negado el Congreso, pero que el gobierno no tiene inconveniente en anunciar en que lo sacará por decreto exactamente por el mismo monto en que fue solicitado inicialmente? Bueno, ahí hay una diferencia porque yo creería que el gobierno debe sacar el decreto por los 511, porque la ley de financiamiento hasta ahora está en trámite y en el Congreso no hay ambiente en este momento. Es decir, la comisión en Cámara, yo creo que había todo el ambiente, pero en la Comisión Tercera de Senado ya tenían una decisión de negar el presupuesto. Yo lo dije aquí. No, no hay voluntad para avanzar con el proyecto de presupuesto y obviamente a la Cámara le preocupa mucho más porque la Cámara de Representantes vela porque los recursos vayan para su región eh, y, y bueno, eh, yo creo que viene una siguiente discusión y es que hay dos teorías, una que sí se puede por los 523 y otra que tiene que ser por los 511 y hasta que no se apruebe la ley de financiamiento no podrían incluir el resto. Entonces, yo creo que es un muy mal mensaje para el país y lo que se escucharon ayer fueron discursos de campañas presidenciales. Está la gente ya encampañada, en campaña. Se escuchó el discurso de uno de los senadores del Centro Democrático claramente en campaña presidencial, el discurso de Efraín Cepeda claramente en campaña presidencial. Entonces, pues es muy difícil cuando los intereses individuales como esos de querer ser presidente de la República, pues lo que quieren es ir en contravía de todo lo que presenta el gobierno y no aprobar. O sea, eso, y no le sirvió ningún monto. Yo ayer presenté una última opción. Dije yo, bueno, este monto por 518 tampoco les sirvió. Entonces no había nada que le sirviera a la Comisión Tercera de Senado, nada le servía. Y así muy difícil, pero pues todos en campaña presidencial, John Didier. Sí, es muy difícil. ¿Está usted de acuerdo con lo que denunció Angélica Lozano, el recorte del presupuesto para la registraduría del 77%, representa un golpe, un riesgo para la jornada electoral del 2026? Eso es falso, completamente falso. Los recursos de la registraduría están tal como vienen en el proyecto de presupuesto que radicó el gobierno, están los 3.2 billones de pesos. Y ayer se estableció que si había discusión, había una proposición ya aprobada por parte del gobierno nacional para devolverle los recursos de ese error que cometió el director de presupuesto, porque claramente siempre van los recursos con concepto previo para tener un control del gasto, pero además porque la registraduría no tiene un presupuesto fijo. ¿Y por qué? Porque el año que hay elecciones requiere más recursos que cuando no hay elecciones. Entonces, ¿con qué presupuesto queda la registraduría? Con 3.2, que fue lo que el gobierno radicó. Si el gobierno no le hubiera querido asignar recursos a la registraduría, pues no se los asigna desde la radicación del proyecto de presupuesto. Ahora, ¿es cierto que es primera vez que no se logra un acuerdo entre Congreso y gobierno para sacar el presupuesto? Sí, es la primera vez en la historia del país que se saca el presupuesto por decreto. El plan de desarrollo en el gobierno de Pastrana eh, se sacó un plan de desarrollo por decreto, pero, pero ahora es la primera vez que sale un presupuesto. Carlos. Representante, la pregunta y tal como usted lo destaca en sus redes sociales es, y para claridad de los oyentes, porque entonces se queda en el común denominador del oyente, del colombiano, del ciudadano de a pie, es que el gobierno autoritariamente expide por decreto el presupuesto. O sea, se quemaron las etapas, se cumplieron las etapas y usted lo destaca. ¿La ley indica, la ley ordena qué se debe hacer en este caso? Pues claro, es que ahí es donde me parece que las campañas políticas presidenciales están a flor de piel con este tema de la aprobación del presupuesto.
Ayer decía un congresista, es que no lo vamos a aprobar porque ya viene la dictadura fiscal. Perdóneme, ¿qué dictadura fiscal si lo que le corresponde al gobierno después de que no se aprobó por parte del Congreso es sacarlo por decreto? O sea, eso no es dictadura fiscal. Ah, usted no quiere que el gobierno lo saque por decreto, pues entonces dele trámite en el Congreso. Lo que yo veo es que aquí había una intencionalidad clara de algunos candidatos presidenciales que hoy son senadores de la República, que querían tener esa, esa narrativa para poder decir que es una dictadura fiscal cuando es la única salida que le quedó al gobierno. ¿Qué viene precisamente? O sea, ¿cuáles son los plazos establecidos? ¿Cuál es el proceder? ¿Ya hay algún argumento o se quemó todo? Ya no hay más que hacer, sino simplemente No, queda ya en esta el línea. Congreso se quemaron todas las opciones. Ahí ya no tenemos ningún escenario para discutir el, para discutir el presupuesto. Viene la ley de financiamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que no le han asignado ponentes en Senado. El senador Efraín Cepeda no quiere darle trámite, razón por la cual él dijo, no, yo prefiero una tributaria y si no son 511. Y entonces son temas contradictorios. Dicen en redes sociales que no quieren tributaria, pero allá dicen, prefiero la tributaria a una ley de financiamiento. Entonces uno sabe, pues con tanto, con tanta campaña presidencial, pues cuáles son los mensajes que efectivamente tienen en su cabeza. Es decir, qué es lo que realmente, cuál es la intencionalidad real. ¿Sería el 10 de diciembre la fecha precisamente para esta expedición, tomar la decisión Sí, sobre este en tema? el mes de diciembre tendría que salir el decreto en diciembre. ¿Alguna bancada, algún sector o fue unánime? ¿Cómo está el porcentaje, digamos, de este planteamiento o es solamente esta comisión tercera? ¿Cómo se maneja? No, es que lo más vergonzoso, no, es que lo más vergonzoso es que ni siquiera se votó la ponencia. Se levantó la sesión porque la comisión tercera del Senado no había quórum, desintegraron el quórum, se fueron de la sesión. Increíble. Pues, representante, queríamos conocer precisamente, primero que todo, la secuencia del malestar suyo que ha sido desde el inicio con sus propuestas, con lo que ha planteado el gobierno nacional frente al Congreso de la República, y lo que sí nos queda claro es que se polariza más la situación y se vuelve más un tema político que un tema de decisión de país. Yo creo que eso que usted, Carlos, acaba de decir, se lo decía ayer a un medio. ¿Y cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que aquí estuvieron los intereses políticos por encima de las necesidades de la gente en el territorio. Eso es lo primero. Y lo segundo, que la campaña del 2026 fue visible, que lo que se pretende ya aquí es polarizar aún más y seguir polarizando las posturas para empezar a hablar de buenos y malos y de quiénes están con Petro y quiénes están en contra de Petro. Esa es la situación. Representante, un abrazote de bendición. Gracias por atendernos en esta mañana de información y noticias. No, a ustedes muchísimas gracias y yo siempre aquí lista, presente. Siempre presente. Y aparece su merced de la Defensa Civil. Bueno, representante. Bueno, y no me han querido, ustedes no me han querido dar el espacio para hablarles de salud mental. Uy, no diga esas cosas porque ahí sí me enfermo de la salud mental, pero este personaje. No, les he pedido que hagamos. Representante, aquí está don Juan de Dios Barrero, que es nuestro productor de medios audiovisuales. Él me dice, vamos a hacer los podcasts allá en el Congreso. Entonces, ya inmediatamente. Bueno, pero entonces los hacemos ahorita en el mes de octubre. Recuerden que el mes de octubre es el mes de la salud mental. Pero por favor, entonces nos alineamos, nos alistamos y ahí estaremos, representante, porque es que así sea. Importantísimo. Continúa la violencia intrafamiliar, continúan los suicidios, continúan las situaciones muy delicadas y la sociedad está totalmente enferma con estos temas, representante. Así es. Así es. Entonces tenemos que actuar. Claro que sí. Cuente con eso. Representante, mil gracias y un abrazote de bendición. Un abrazo, gracias.